series in full effect. AC and Hope Mills, Rayford and Ramsey, you ready? Clintell and EP, you ready? What about you, man, online? Start drinking poison. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde. Estamos en una serie muy hermosa y queremos compartir la segunda parte en esta tarde. Deja de beber veneno. Hoy vamos a estar hablando del tema aprendiendo a perdonar. Y a todos le damos las bienvenidas de parte de la Iglesia Mana Servicio en Español. Dios les bendiga a todos. Estamos en la segunda semana de nuestra serie, Deja de beber veneno. Hablando de veneno, Bebe Culebra pregunta, mamá, ¿acaso somos nosotros venenosos? Mamá Culebra le responde, sí, hijo, ¿por qué? Bebe Culebra responde, yo me he mordido la lengua. Y ya usted se puede imaginar lo que ha sucedido. Comenzamos hablando en esta serie acerca de la amargura y el perdonar. La amargura, en otras palabras, el no perdonar, es un veneno que es increíblemente destructivo. Es uno de los pecados número uno que los creyentes cometen y es probablemente el pecado más necio que nosotros posiblemente podemos permitir que entre en nuestras vidas. Nosotros empleamos mucho tiempo la semana pasada hablando mucho de la falta de perdón. Cómo ha envenenado nuestras relaciones. Cómo nos corta de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cómo invita a aquellos que nos atormentan a nuestras vidas. Francis Payne dijo, la amargura es la venganza incumplida. Me explico. Es el deseo de mantener a las personas en nuestra cárcel emocional. Es mantener una ofensa hasta hacer que el ofensor pague por lo que hizo. Pero esto nunca funcionará para nosotros los creyentes. Nosotros no podemos traer venganza que satisface. Nosotros podemos mantener la amargura y estar saludables. Nosotros tenemos que perdonar. Entonces miremos cómo la Biblia, el libro, el manual nuestro, nos ayuda y nos habla del perdón. Las primeras citas que vamos a ver las vamos a encontrar en Romanos 12 del 14 al 21, que dice de la siguiente manera, bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, hasta ahora este discurso de Pablo nos enseña a cómo interrelacionarnos los unos con los otros. Noten que no nos da lugar para mantener una voluntad dañina, malicia y el no perdonar. En lo contrario, nos da el requisito de demostrar el carácter de Cristo. Por eso es que nosotros estamos a la imagen y semejanza de Él. El 18 dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Miremos ese versículo, si es posible. Quiere decir, no toda relación tendrá éxito. Entonces, mientras dependa de ti y de mí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es un principio importante que debemos entender. El perdón no depende del arrepentimiento. El arrepentimiento ayuda y es una realidad.
Pero nosotros debemos perdonar antes de que ellos se arrepientan. Yo no puedo mantenerme en la amargura hasta el tiempo que ellos tengan el deseo de disculparse. Vivan en paz con todos, dice el texto. Todo el mundo, es decir, que con aquellos que están a nuestro alrededor, con aquellos a quienes les caigan bien a ustedes, pero también con los que no le caen bien, con aquellos quienes nunca le han ofendido, pero también aquellos que los ofenden rutinariamente. El 19 dice el versículo: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dice, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, escuche esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Cuando nosotros hablamos de esto, dice que la esencia del perdón no es excusar lo que alguien hizo. Es entregarlos a ellos y su situación a Dios. Ejemplo: Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo promulgar venganza. Yo no puedo ser responsable por mi propia justicia moral. Yo te la entrego a ti, Señor, porque confío en ti. En Efesios 4, 31 y 32, la Biblia dice lo siguiente: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Aquí hay un contraste y está ahí con propósito. Aquellos que han sido perdonados por Cristo deben ser personas que perdonan. El perdonar no es un sentimiento, es una decisión que usted y yo debemos de tomar cuando alguien nos hace mal. Debes perdonar antes de que te envuelvas en el sentimiento. Colosenses 3, 12 y 13 lo dice de esta forma: entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Qué gran trabajo nosotros tenemos. Aquí encontramos la misma idea. Nosotros somos los que tomamos la decisión de perdonar. La Biblia dice en Mateo 18, una y otra vez, es decir, 70 veces 7. Es como una cebolla, hoja tras hoja. Ustedes obedecen a sus corazones y se ponen al día. Eso lo dice Michael Wiggins. Entonces, aprendamos una lección de cómo perdonar con la vida de David. El perdonar es duro, todos lo sabemos. Habrá que pelearlo. Mientras vamos a través de la lista, observe todo lo que David enfrenta y el daño con los cuales ellos se encontrarían emocionalmente. Empecemos con lo básico de la historia de David. Y todos conocemos la historia de David. La vamos a mirar en Primera de Samuel del 16, capítulo 16, a Segunda de Samuel, capítulo 1,
algunos versículos que vamos a estar mirando esa gran historia, porque David nos enseña cómo perdonar. Lo primero es que Saúl ama a David, lo convierte en su escudero. Déjenlo al servicio mío. Él ha encontrado el favor en mis ojos, dice Saúl. Primera de Samuel 16, 21 y 22. Esto ya ha comenzado con una herida, la de su padre Jesse. ¿Habrá encontrado un mentor, Saúl? Saúl sanciona a David a pelear con Goliat. Eso es lo segundo que sucede. Lo viste con su armadura y lo envía a que muera. Pero no se equivoquen. Eso era lo que Saúl sabía que había hecho. Pero Dios tenía a David en sus manos. Lo miramos en Primera de Samuel 17, versículos 37 al 38. David se gana el favor de todos al derrumbar el gigante Goliat. Primera de Samuel 18, 1 al 5. Saúl se convierte en una persona muy celosa y con mucha ira de ese momento en adelante y pone sus ojos sobre David. Primera de Samuel 18, del 8 al 9. Y por 2 ocasiones Saúl trató de matar a David con su lanza. Primera de Samuel 18:11. Saúl le tiene temor, es decir, miedo a David y lo saca fuera de la casa real para que vaya a pelear como comandante en Primera de Samuel 18:12. Usted lo puede leer. Saúl le promete su hija mayor en casamiento y después le da su hija a otro hombre. ¿Y quién no se va a sentir traicionado? ¿No? David se sintió traicionado en Primera de Samuel 18, 17 al 19. Saúl trata de hacerle trampa una y otra vez a David al darle otra hija, Mical. Saúl trató que los filisteos mataran a David, mientras David se ganaba el premio de casarse con su hija. Primera de Samuel 18, del 22 al 27. Pero también Saúl fue enemigo de David continuamente. Era continua la amargura que tenía este hombre en contra de David. En Primera de Samuel 18, 29. Saúl trató reclutar a su hijo Jonatán y todos sus sirvientes para matar a David. Oye, eso muy claro. Aún a su hijo lo trató para que matara a David en Primera de Samuel 19:1. Saúl trata otra vez de matar a David con una lanza. Primera de Samuel 19:1. Es decir, que continuamente David tiene que estar mirando para todas partes. ¿Acaso he mencionado que David ha sido ungido rey por el profeta Samuel muchos años antes? ¿Por qué él no se defiende a sí mismo y se apodera del reinado, verdad? Si David tenía la autoridad de parte de Dios. Pero todavía el ungido de Dios estaba en el trono. Saúl envía mensajeros a casa de David para que lo maten. Y Primera de Samuel 19:11. Después que David huye a casa de Samuel el profeta, escuche esto, Saúl envía mensajeros 3 veces a que lo maten y luego él mismo va. ¿Se pueden imaginar la historia de este amado siervo David? El Saúl va a casa del líder espiritual de Israel para matar a David con una lanza. Primera de Samuel 19, 18 al 22. Saúl se enfureció con su hijo Jonatán por abogar a favor de David y trata de matar a su hijo con una lanza. Primera de Samuel 19, 18 al 22. O Primera de Samuel 20, 30 al 33. Miren lo que Saúl hace. Saúl mató 85 sacerdotes que protegían a David.
Y todo lo hizo en ese contexto. ¿Por qué? Saúl estaba tan enfurecido que lo que quería era ver a David muerto. Y Saúl envía el ejército a atacar a David después que él había salvado la ciudad de Keila. En 1 Samuel 23, de 6 al 13. También Saúl persiguió a David por todo el país. Imagínense, todo el país. 1 Samuel 23, del 15 al 29. Saúl persigue a David hasta la cueva donde David le corta un pedazo de su capa, pero lo deja ahí. Saúl se compromete a no perseguirlo más, pero no es honesto con su palabra. Y lo miran en 1 Samuel 24 porque se fue en contra de su palabra. Engañó una vez más a David. Saúl toma a la esposa de David, Mical, y se la entrega a otro hombre en casamiento. 1 Samuel 25, 44. Es decir, que la vida de nuestro querido David está siempre en peligro mientras Saúl esté vivo, mientras Saúl esté en el reinado. Pero en 1 Samuel 26, Saúl persigue otra vez a David. David regresa y encuentra a Saúl durmiendo junto a todos sus hombres, frente a todos sus ejércitos. En 1 Samuel 26, del 6 al 13, miremos esos versículos para que ustedes vean cómo David no pone mal o mano en contra de Saúl. Entonces habló David a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y les preguntó: ¿quién descenderá conmigo a donde está Saúl en el campamento? Yo descenderé contigo, dijo Abisai. David y Abisai llegaron de noche al campamento. Saúl estaba durmiendo en medio del campamento con su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y la gente estaban acostados alrededor de él. Entonces Abisai dijo a David: hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Imagínense lo que está sucediendo. Ahora pues, déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe. No tendré que darle por segunda vez. Pero David dijo a Abisai: no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? Dijo también David: vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, y llegará el día en que muera o descenderá a batalla y perecerá. Tome esos versículos y haga un panorama en su mente y en su corazón de cómo David tenía quizás la oportunidad más grande en su vida para deshacerse de su número uno enemigo. Sin embargo, la misericordia de Dios brota del corazón de David. Porque mire, la inclinación natural es siempre la venganza. Usted y yo, que vivimos en la vida diaria, conocemos que sí podemos, de una forma o de otra, tomar venganza. Pero David no lo hizo. Y esto hubiera sido justificado. Usted lo puede llamar defensa propia. Cualquier persona lo puede entender. Cuando alguien quiere tomar posesión, de hacerte mal, de quitar la paz que está en tu corazón, tú puedes hacer algo. Abisai está dispuesto a echarse la culpa aún a aquella persona que está alrededor de David. Yo cojo la culpa por ti. Pero David sabe que todo se resume en el confiar en Dios. Él dice:
yo no estoy en ese negocio, eso queda de Dios. ¿Por qué? Ustedes saben que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo había escogido con un propósito, como nos ha escogido a nosotros con un propósito y para un propósito. Y Dios sabe, todas las cosas están a favor de él. Esto es el valiente final del perdón. David nunca justifica las acciones de Saúl. Él no dice, todo esto está bien. Él básicamente dice que Saúl es el problema de Dios. David sabía bien que había sido escogido por Dios, pero sabía que su tiempo todavía no había llegado para tomar el trono hasta que Dios pusiera el fin a aquella enemistad que había entre Saúl y él. Es decir, que Dios conoce el propósito por la cual ungió a David, el proceso por la cual fue guiado este joven para subir a una posición que era ya merecida por largo tiempo. Pero mira el versículo 11, no permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor, pero ahora te ruego, toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. El versículo 12 dice, tomó pues David la lanza y la vasija de agua de junto a la cabecera de Saúl y se fueron. Pero nadie en aquel ejército lo vio ni lo supo. Tampoco nadie se despertó, pues había caído sobre ellos un sueño profundo de parte de Dios. Hasta Dios le da la oportunidad para ver cuál es la reacción de aquel ungido de Dios, de aquel llamado que había recibido David. Y miren, David pudo ver ese sueño profundo como una oportunidad para vengarse. Quizás en la vida natural nuestra, esas son las oportunidades que buscamos para hacer mal a aquella persona que está alrededor nuestro. Pero David no tomó en sus manos, ni llevó en su corazón la amargura. Dice, en vez de esto, David está viviendo en libertad porque él estaba practicando el perdón. Eso es lo maravilloso de las Sagradas Escrituras, cuando nos ofrece la venida para perdonar. Usted y yo podemos perdonar o practicar el perdón de esta forma. Él puso su mirada en el Señor en vez de tomar venganza. Recuérdese lo que leímos, que la venganza es del Señor. Tú puedes tener paz aun cuando te persigan, aun en los procesos de nuestra vida, en nuestras altas y en nuestras bajas, en nuestros momentos de tribulación. Puede haber paz en medio de ellos, porque nuestro corazón está confiado en el Señor. Tú puedes tener paz aún en medio de esos momentos. Si miramos ligeramente, algunos salmos contienen por lo que David pasó. Salmo 52. David fue traicionado en la casa de Ahimelech. El Salmo 54 nos dice, David siendo traicionado por la gente del pueblo Sif. Literalmente, este salmo es sobre lo que estamos estudiando aquí en este capítulo de Primera de Samuel 26. Miren el Salmo 57, cuando David se escondió en la cueva. Allí nosotros miramos otro salmo para refugiarse en la voluntad de Dios. Mis amados, el perdonar es confiar en Dios. Es práctico y es espiritual. Yo decido entregarlo a Dios y luego caminar en obediencia, que eso es lo que Dios busca, porque Dios no mira las cosas, Dios mira el corazón
y qué nosotros vamos a hacer. El versículo 13 dice, David pasó al otro lado y se colocó en la cima del monte a cierta distancia, con un gran espacio entre ellos. Es decir, que David perdona desde la distancia cuando llama desde el monte a el ejército y le comunica lo que él hizo. Perdonar no siempre significa la restauración de la relación. David no se va a acercar a la lanza. ¿Por qué? Sí, Saúl tiene los ojos puestos en él en todo momento y quiere deshacerse de David. Él deja a Saúl a Dios. Y si lo miramos dentro de las Sagradas Escrituras, en 1 Samuel 26:25 dice lo siguiente: bendito seas, David, hijo mío, ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás. Respondió Saúl. David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Miremos algo que sucede en esto. David confió primero en Dios, no en su propia habilidad de traer venganza a través de la amargura. Ellos no regresaron juntos. Aún así, David profundamente perdonó. Es decir, que todo lo que está en el corazón de David es el perdón. Es una fuente de unidad, es una fuente de perdonar y olvidar. ¿Cómo usted lo sabe? Me pregunto. Y la contesta la tenemos en las Sagradas Escrituras, porque lo que David pasó a hacer, es cierto, Saúl murió en la batalla. Si usted experimenta toda la traición que Saúl le hizo pasar a David, la pregunta es esta: ¿cómo usted respondería cuando Saúl recibió lo que se merecía? Que murió en la batalla, ¿no? ¿Satisfacción? ¿Podría usted tener esa celebración en una euforia o solamente una sonrisa? Pero en el corazón de David hay otra respuesta, que es la que nosotros debemos de mirar en la vida profunda nuestra cuando nosotros queremos y decidimos perdonar. Esto fue lo que David hizo en el momento que él supo, que él oyó que Saúl había muerto. Lo tenemos en las Sagradas Escrituras en 2 de Samuel 1, 11 y 12. Miren cómo dice ese versículo para cerrar este mensaje del perdón, de cómo nosotros debemos también perdonar a aquellos que están alrededor nuestro, con el fin y el propósito de mantener la puerta abierta para no traer conflictos a nuestra vida espiritual, para no hacer que nuestra jornada se corte antes de tiempo, para no permitir al engaño, a la amargura, al no perdonar, tomar posesión de nuestro corazón y de tratar de buscar venganza por nuestra propia cuenta. Dios quiere siempre poner en la vida nuestra lo que puso en David. Por eso es que el ejemplo de David en esta tarde es tan importante para cada uno de nosotros. Si usted que me está mirando ha pasado por algún momento de tensión o está en el proceso, alguien le hizo algo, tiene amargura, no quiere perdonar, busque un momento en su corazón y comience a llevar esas cosas a Dios para que pueda decir como David dijo. David dijo lo siguiente: entonces David, haciéndose de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl
y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Oh, mi amado hermano, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a perdonar. No importa el momento desagradable en la jornada de nuestra vida. Dios quiere que nosotros hagamos un alto en nuestra vida y podamos razonar con nuestro propio entendimiento, con nuestro propio corazón, y tomemos la decisión de siempre perdonar aquella vida que nos hizo mal, aún aquellos que rutinariamente nos hacen algo. El Señor quiso darnos el ejemplo, como leímos en Mateo 18, 70 veces 7. Quiere decir que es constantemente. Hay que perdonar, aún cuando estamos en los momentos entre la espada y la pared. ¿Qué vamos a hacer? Si queremos tomar venganza o queremos hacer lo contrario, darle la oportunidad a Dios para que Él sea el que tome el control de la vida. Por eso en esta tarde yo te invito a que reflexiones tu jornada, tu proceso, tu situación. Y si es que en tu corazón hay raíz de amargura, se las pueda presentar a Dios y le pueda decir al Señor: Señor, ayúdame con esta situación. Si es con la familia, si es con tu cónyuge, si es con tus hijos, no importa cuál sea, Dios tiene la respuesta, la solución, la medicina a tu gran problema. Solamente se encuentra en la confianza que tú tengas. Por eso, si no lo puedes hacer solo, puedes orar conmigo. Pero eleva tu oración a Dios para que pueda conformar ese corazón negativo, destructivo, porque puede traer desgracia a la vida tuya. Se te puede cortar la vida y Dios no quiere que tú vayas al sepulcro bajo ese momento de dificultad. Dios quiere libertarte en la vida, donde tú puedas tomar tu teléfono, esa línea maravillosa de la línea que Dios ha puesto a favor nuestro, y llamar a tu hermano, a tu cónyuge, a tu hijo, y decirle: perdóname. Y quizás aún aquellas personas que tú estás teniendo en tu corazón, no, ellos ni aún saben que tú estás sin perdón. Solamente extiéndele la oportunidad y oremos en esta tarde para que Dios sea el que supla la necesidad tanto tuya como mía en medio del proceso de la vida. Yo te guío en esta tarde a que tomes una decisión por el Señor. Si no le conoces, también te invito a que puedas conocerle, porque el perdón de parte de Dios está libre y en abundancia mientras tú vivas en esta situación. Por eso oremos. Señor, gracias te doy por esta oportunidad que tú me concedes en el día de hoy de poder oír este mensaje acerca del perdón. Te pido que en mi vida diaria tú me ayudes a lidiar con los problemas que a menudo vienen a mi vida, aún aquellas personas que a veces hieren con sus palabras o con sus acciones, y a veces nos sentimos perjudicados nosotros, pero yo los perdono en esta hora. Requiero que tú me perdones, me limpies, me laves y pongas mi vida a vivir de acuerdo a este momento, como David lo hizo con aquel enemigo aférrimo que estuvo persiguiéndolo con Saúl, donde tú, oh Dios, tuviste la respuesta para David. Así haz con nosotros. La venganza, dice tu palabra, que es tuya. Y nosotros creemos, y yo confío en esta tarde en lo que tú has hecho por mí. Gracias, Señor, por la liberación, por mi perdón y por el perdón que va a fluir de mi corazón hacia aquellos que hicieron mal contra mí. Si alguien
no le sirve al Señor y quiere hacer esta oración, este es el momento. Señor, en esta hora vengo delante de ti, me presento porque necesito un Salvador en mi vida. Soy pecador y necesito perdón. Necesito también perdonar a aquellos que me hacen mal. Te suplico que tú entres a mi corazón, me perdones, me limpies, escribas mi nombre en el libro de la vida y desde hoy en adelante yo puedo poder servirte en espíritu y en verdad. Gracias por mi salvación y gracias porque tú me has hablado de una forma muy especial. En esta tarde, Dios te bendiga, mi amado hermano. La iglesia nuestra, Mana en español, te dice, si no tienes un lugar donde ir, ven aquí, nosotros estamos en la Cliffdale, esperando tu llegada a las 12:30, todos los domingos. Ven y entra en la familia cristiana donde tenemos personas preparadas y listas para orar contigo y darte la mano y levantar de parte de nuestros pastores, Juan y Vanessa Bermúdez. A ustedes les digo, bienvenidos a todos y gracias por esta oportunidad grata que los pastores me conceden. Mi nombre es Héctor Cordero y también les sirvo aquí en Mana como un servidor. Adelante y que Dios les bendiga y será hasta la próxima semana a la misma hora bajo el tema, la tercera parte de deja de beber veneno. Deja de beber veneno. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima ocasión. Dios te bendiga. Amén. This year, Mana Church celebrated 50 years of serving the Lord, serving His people in the Fayetteville-Fort Bragg region, serving all around the globe, really. We began with an audacious vision, a vision to change the world. And you know, when we first said that, people thought we were crazy, but we knew it was a vision beyond ourselves. We knew it was a vision too big for us to accomplish. But outreach is the heartbeat of church, so we knew that any vision that only focused on life within the walls of a building wasn't a vision that fit into the heart of God. A vision to change the world didn't just become our slogan, it became our mandate. Through the Reach Out celebration, which is our outreach strategy for the year, we have given, and this is an understatement, tens of millions of dollars to fund the work of Christ around the globe and outreach projects right here in our own community. We've partnered to plant over 3 million house churches in some of the darkest places on planet Earth. We have 25 expressions of Mana Church from our very own congregation as part of what we call the Multiply movement. We've sent aid to churches who are building buildings and communities struggling to recover from natural disasters, helping build churches in foreign countries and developing a dream center that serves our local community. When I stand back and look at all that God has been able to accomplish through you, this church, man, I am in awe. But in recent years, we've recognized that in our zeal, and I take this on me, in my zeal to reach the world, we've neglected the upkeep of the home front. We'll continue to support the missions and outreach efforts that we have been so long investing our hearts and our finances into. We're not going to change that. Please hear me. We're not going to change that. All the cool stuff we've done all around the globe, we're going to continue to do that while we do the Rock Home Front. But with the Rock Home Front, we're going to give a special emphasis and some special attention to expanding the effectiveness of the work of ministry here in our region. Strengthening Homefront strengthens our ability to continue equipping people, that's you and your family and your kids, and empowering you to change your world with the life-changing power of Jesus Christ. Come on, everybody. Together, we can change the world.